La resurrección de Cristo es uno de los pilares de nuestra fe. Pablo, por ejemplo, le da tanta importancia al tema de la resurrección que dice que lo que le da sentido a nuestro sistema de creencias es la resurrección de Cristo. De modo que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe o nuestra fe estaría vacía. Pero, ¿y qué con la ascensión de Jesús al cielo? ¿Qué importancia tiene conocer que Jesús subió al cielo para nuestra fe? Hoy en Teologizando hablaremos de la ascensión de Jesús al cielo. El Evangelio de Mateo termina con la famosa Gran Comisión y con Jesús declarando que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. De modo que para Mateo era suficiente con que la naciente iglesia se asegurara de que no iba a quedar desamparada. Entonces, la idea de la ascensión no está presente en el Evangelio de Mateo. En cuanto a Juan, que es el cuarto evangelio, él declara que todas las obras de Jesús no cabrían en todos los libros del mundo, pero tampoco menciona la ascensión. En cuanto al Evangelio de Marcos, este tiene una particularidad, y es que en el último capítulo, o sea, en el capítulo 16, toda la porción que comienza desde el verso 9 no aparece en los manuscritos más antiguos. Y por eso algunos piensan que esta porción es una adición posterior al Evangelio. O sea, esta parte para estos críticos no fue escrita originalmente por Marcos, sino que fue añadida por un copista de forma posterior a la redacción original. Si nos basamos en estos manuscritos, no podríamos afirmar categóricamente que Marcos habla de la ascensión. En este sentido, pareciera que quien único entendió que la partida de Jesús al cielo era lo suficientemente importante como para dejarlo por escrito en su evangelio fue Lucas. De hecho, Lucas no solo cuenta el relato en su evangelio, sino que también lo cuenta en el libro de Hechos. Esto demuestra que el tema para Lucas era de suma importancia y tenía algún tipo de significado especial. Imagínense, lo cuenta 2 veces. En este sentido, la conexión está con los profetas Elías y Eliseo. En 2 Reyes 2 se narra la historia del momento en el que Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Antes de que eso sucediera, Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Y Eliseo pidió una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Y aunque Elías reconoció que era una petición difícil, también le dijo que si permanecía junto a él, en el momento en el que él fuera tomado, iba a recibir lo que había pedido. Eliseo fue capaz de permanecer con Elías hasta el momento en que fue arrebatado al cielo, y por eso pudo recibir lo que había pedido. Luego de que Eliseo recogió el manto de Elías que había caído del cielo, fue capaz de realizar muchas obras maravillosas por haber recibido el espíritu que estaba sobre Elías. Si nos movemos al Nuevo Testamento, veremos que Jesús dijo en Juan 14:12 que el que creyera en él iba a ser capaz de hacer cosas más grandes que las que él mismo había hecho. O sea, el que creyera en Jesús haría cosas mayores. Entonces, luego explica por qué eso iba a ser posible. Y era, escuchen bien, porque él iba al Padre. O sea, el hecho de que él subía al Padre era lo que hacía posible que comenzara esta nueva era de la iglesia. De igual forma, en Lucas 24, Jesús predice que en su nombre se predicaría arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, pero que esto comenzaría en Jerusalén. Entonces les dijo que antes de que esto aconteciera debían ser vestidos con poder de lo alto, de modo que tenían que quedarse ahí mismo en Jerusalén en espera de ser revestidos. La iglesia naciente recibiría nuevas ropas de parte de Jesús de la misma forma que Eliseo había recibido el manto de Elías. Este revestimiento del Espíritu era tipo de lo que había pasado con el manto entre Elías y Eliseo. Una narrativa bastante parecida, aunque con algunas pequeñas diferencias, aparece en Hechos 1. Aquí los discípulos hacen una pregunta relacionada a la restauración del reino de Israel.
pues ellos seguían esperando la restauración física de este reino. Pero Jesús les explica que su misión trascendería las fronteras de Israel, porque ellos iban a ser sus testigos hasta lo último de la tierra. En la narrativa de Lucas no se ofrecen tantos detalles del evento de la ascensión. Simplemente menciona que él había sido llevado al cielo, que Jesús había sido llevado al cielo. Sin embargo, el mismo autor, pero ahora en Hechos, ofrece más detalles de lo que había en su evangelio. Dice, por número 1, que los discípulos estaban mirando en todo tiempo a Cristo. Número 2, mientras lo miraban, o sea, mirándolo, ahí mismo, Él es alzado. Número 3, llegó hasta una nube. Y número 4, la nube fue la que obstruyó la visión de los discípulos con Jesús, de modo que desde ese momento ya no pudieron verlo más. Analizar lo que está escrito en Hechos es de mucha importancia, porque Lucas está haciendo un paralelismo con la historia de Elías y Eliseo. En ambas narrativas, los testigos se mantuvieron mirando al que estaba subiendo al cielo hasta que desapareció de su vista. Lo interesante es que también se repite el patrón de la consecuencia de la ascensión. Pues al igual que Eliseo recibió una doble porción del espíritu que estaba en Elías, los discípulos recibieron el poder por medio del Espíritu Santo y pudieron expandir la misión mucho más lejos de los territorios a los cuales Jesús había podido llegar mientras estaba con ellos en la tierra. En el Antiguo Testamento había un ser divino que se llamaba el ángel de Jehová. Este ángel, por ejemplo, es el que se manifiesta en la zarza ardiente con Moisés. También se le aparece en varias ocasiones a los patriarcas. Este ángel, a pesar de ser un ente espiritual, se materializaba y se hacía visible a los ojos de los que estaban viéndolo. En Jueces 13, el ángel de Jehová se le aparece tanto a Manoa, que era el papá de Sansón, como a su esposa, que es la mamá de Sansón. Este ángel le dijo tanto a la mujer como a Manoa que ella iba a dar a luz un hijo. Entonces, luego de la noticia, Manoa ofreció un holocausto y un cabrito en el fuego. Y mientras el cabrito era consumido por el fuego, el ángel de Jehová subió al cielo en el fuego a la vista de Manoa y su esposa. Fue con esa acción que ellos notaron qué clase de ser era ese que estaba junto a ellos. Y fíjense lo que terminaron diciendo, que pensaban que iban a morir porque habían visto a Dios. Así que podemos ver que una de las características que tenía la divinidad era que tenía la capacidad de subir al cielo por mérito propio. O sea, no necesitaba de algún otro ser divino para ser ascendido al cielo. Es interesante porque el caso contrario ocurre con los hijos de Dios en Génesis 6. Estos hijos de Dios, identificados como ángeles en Judas 1, abandonaron su morada. El hecho de haber dejado su morada y su dignidad implicó que no pudieron regresar al cielo, sino que fueron puestos confinados en prisiones eternas. De modo que este modelo de la ascensión no asistida es importante, porque implica la santidad del ser que sube al cielo. Los hijos de Dios no pudieron regresar al cielo porque habían perdido su condición como seres santos. Ahora eran unos seres inmundos. Otro acontecimiento que nos recuerda la ascensión es la famosa escalera del sueño que tuvo Jacob en Génesis 28. En este sueño, Jacob vio una escalera con ángeles que subían y bajaban del cielo. Luego Jesucristo en Juan 1 se identifica a sí mismo como la escalera. Esto implica que él tenía la total potestad de conectar al cielo con la tierra. Ya que tenía esa potestad, de igual forma se convierte en el camino al Padre que está en los cielos. Todo el que quiera tener acceso al Padre debe hacerlo a través de Jesucristo, pues es Él quien tiene la potestad de llevarnos arriba a la presencia del Padre, porque Él mismo ya trazó, ya caminó ese mismo camino. Por eso, cuando Cristo se elevó al cielo, no solo estaba haciendo referencia a la escalera, también al arrebatamiento de Elías, sino también estaba haciendo una relación entre la doble porción que recibió Eliseo y la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. De igual forma, más allá de la redención que recibimos de Jesús por su gloriosa muerte y el hecho de su gloriosa y esperanzadora resurrección,
la idea de que Cristo pudo ascender al cielo a la vista de sus discípulos y sin necesidad de un ángel que lo subiera a él a las nubes, demostró que Jesús era un ser santo y divino, aunque sin haber perdido su humanidad. Y eso lo relaciona con el Antiguo Testamento en el ángel de Jehová. De hecho, gran parte del cristianismo entiende que el ángel de Jehová era una teofanía que suponía que Cristo se había preencarnado antes de venir a nacer en la tierra como un hombre. Como hemos podido ver, la ascensión de Jesús al cielo fue una acción que no debe ser menospreciada, pues no solo confirma que Jesús estaba demostrando con sus discípulos el patrón de Elías y Eliseo, sino que también estaba mostrando su divinidad y la conexión entre la tierra y el cielo. De la misma forma que Manoah y su esposa reconocieron que el ángel de Jehová era Dios mismo cuando él subió al cielo, para los discípulos la ascensión funcionó como otra prueba de la divinidad de Cristo. Sin embargo, esta esperanza también supone una esperanza futura para los seguidores de Cristo, que se llama la Asunción. En el próximo video de Teologizando abordaremos este concepto.